¿De dónde viene ese misterioso sonido? Aquí no. Acá tampoco. De hecho, es algo pegadiza. Nico. 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 Dionisio. Nico. Nico. Dionisio. Nico. Nico. Dionisio. Nico. Dionisio. Dionisio. Annabeth. Dionisio. Annabeth. Dionisio. Percy Jackson. Percy Jackson. Percy Jackson. Percy Jackson. Dionisio. Percy Jackson. Percy Jackson. Percy Jackson. Dionisio. Soy yo. Nico. Percy. Nico. Percy. Nico. Percy. Nico. Percy. Nico. Percy. Nico. Dionisio. Annabeth. Dionisio. Soy Percy Jackson. Soy Percy Dionisio. Jackson. Soy Percy Jackson. Soy Dionisio. Percy Jackson. Cantando todo el día en el campamento mestizo. Encontré el origen del sonido. ¡Yay! ¡Es una bomba! ¿Qué onda, banda? Yo soy Stanky. Bienvenidos a un nuevo video sobre libros. Tomó un año, pero por fin está aquí. Percy Jackson y los Juegos Olímpicos. Ah, cabrón. Percy Jackson y los Dioses del Olimpo, una serie de Rick Riordan. Antes del éxito de Percy Jackson, Riordan trabajaba como maestro de inglés y estudios sociales, pero todo cambió cuando a su hijo le diagnosticaron TDA y dislexia. Él tenía problemas entendiendo la mitología griega en segundo de primaria, entonces Riordan le leía cuentos antes de que se durmiera para ayudarlo. Sin embargo, un día se quedó sin historias, entonces comenzó a inventar, y de ahí Percy Jackson. ¿Que si soy un niño problema? Puedes decir eso. Desde pequeño siempre me pasan cosas raras, solo puedo leer griego, hay maestros que me intentan matar, y todo me sabe a oikos. Percy, eres un semidios. Tu papá es Poseidón. No digas mamadas. Para quien no conozca la serie o simplemente no ha leído todos los libros, o ninguno tal vez, en el primer libro, El ladrón del rayo, se nos introduce a Percy Jackson, que vivía solo con su mamá y su padrastro. Siempre fue niño problema, en la escuela le iba mal y ya lo habían expulsado de 6 internados. Pero un día descubre que es hijo de Poseidón, su mejor amigo Grover es un sátiro mandado para protegerlo, su maestro es un centauro y todas las cosas de la mitología griega existen en Estados Unidos, porque este país es el nuevo centro de la cultura occidental. Vamos a hablar más sobre eso en un rato. Además que hay más niños que son mitad dios griego y tienen un campamento de verano. En el campamento mestizo conoce a Annabeth, hija de Atenea, a Luke, hijo de Hermes, a Clarice, hija de Ares, a Dionisio, el dios del pisto, es el dios del vino, y a todos los demás morres del campamento. Ahí aprenden de combate y... bueno, en realidad no hacen nada más que agarrarse a madrazos, pero supongo que es mejor que los cursos de verano a los que me mandaba mi mamá para no tenerme en casa. El caso es que resulta ser que el rayo de Zeus desapareció, entonces mandan a Percy, Annabeth y Grover desde Nueva York, California, porque sospechan que Hades se lo robó para iniciar una guerra entre Zeus y Poseidón. El pedo es que como hay riña entre Zeus y Poseidón, Percy no puede subir un avión, entonces Percy y su nuevo grupito comienzan el viaje a patín y se enfrentan a todo tipo de bestias de la mitología griega. En uno de sus side quests se encuentran a Ares, dios de la guerra, quien engaña al batallón Olimpia. Ese no es un buen nombre. No le preguntes al gobierno mexicano o a la CIA quiénes eran esos. Pero resulta que Ares esconde el rayo de Zeus en la mochila de Percy. Eventualmente Percy y sus compas llegan con Hades, pero pues obviamente no tiene el rayo. El caso es que las cosas empeoran y ahora Hades se va a dar en la madre con sus hermanos, pero por lo menos se dan cuenta Percy y sus compas que ellos traían el rayo y deciden que hay que ir a hablar con Zeus directamente. Percy y sus compas llegan al edificio del Empire State, que es el punto de entrada al Olimpo. Recuerden, Estados Unidos es el centro de la cultura occidental. Percy entrega personalmente el rayo a Zeus y salva el mundo. Y resulta que Luke los traicionó a todos, manipuló a Hades prometiendo una guerra. Él está trabajando con Cronos para matar a los dioses, está cansado de que ignoren a sus hijos. En el segundo libro, El mar de los monstruos, hay un nuevo artefacto mágico que hay que recuperar para salvar a todos, el vellocino de oro. Algo importante que hay que explicar sobre el campamento mestizo es que es protegido por el árbol de Thalia, no la del comercial de Pura no. Thalia era amiga de Annabeth y Luke. Llegaron juntos al campamento, pero
pero fueron atacados cuando venían por primera vez. Talia se sacrificó por Annabeth y Luke, y para, supongo que honrarla o algo así, Zeus la convierte en un árbol para proteger el campamento. Que eso me lleva a la siguiente pregunta: ¿no estaba protegido ya el campamento? Sin embargo, Luke, también conocido como Judas, envenenó el árbol. Originalmente, los altos mandos mandan a Clarice para recuperar el vellocino y salvar a todos, pero Percy empieza a tener sueños en los que Grover está en peligro en su búsqueda por pan. El dios. No crean que lo mandaron a la panadería y se perdió. Entonces a Percy le vale todo y sus compas escapan para salvar a Grover. Ahora además los acompaña Tyson, un cíclope y medio hermano de Percy. Después de regresar victoriosos del mar de los monstruos, que afortunadamente es el Triángulo de las Bermudas, cuando utilizan el vellocino resucitan a Talia. En el tercer libro, La maldición del titán, Percy y los reales van en una misión por dos semidioses, Nico y Bianca D'Angelo. En esta misión también conocemos a las Cazadoras, una orden de mujeres inmortales creada por Artemisa. Bianca decide unírseles después de que Luke secuestra a Annabeth. Mientras seguimos a Percy y a sus otros compas intentando rescatarla, y Percy conoce a Rachel. Perdón, tenía que hacer un chiste de Friends. Rachel tiene la habilidad de ver a través de la niebla, es lo que hace que convenientemente los mortales no puedan ver cuando cosas de la mitología griega actúan en el mundo mortal, pero Rachel es importante más adelante. Mientras llegan, Luke libera a Atlas, el libro de la SEP, no, es el titán encargado de cargar el mundo, y pone a Annabeth, cosa que a todos nos pasaron cuando estábamos en secundaria. Por ejemplo, yo me encargaba de hostear el mundo de Minecraft de mi salón. Como sea, rescatan a Annabeth, informan a los dioses que Cronos viene a partir madres, Bianca se muere de alguna manera, y Nico es el hijo de Hades. También aprendemos de la profecía. Un hijo de los tres dioses principales, o sea, Zeus, Poseidón y Hades, sería la razón por la caída de Olimpo. Con esta nueva información, Talia se une a los cazadores. Nico se pela y Percy acepta el peso de la profecía. En el cuarto libro, La batalla del laberinto, se trata del laberinto de Dédalo, que convenientemente recién volvió a aparecer. Los de Luke y Cronos quieren encontrar el hilo de Ariadna, que es una guía del laberinto, pero afortunadamente el hilo no es un objeto, sino una persona. Así es, Rachel es el hilo, ¿está bien? Ah, y Cronos está utilizando el cuerpo de Luke para agarrar fuerzas. Intenta reclutar a Nico, se libera a Tifón, un titán, y el dios Pan está muerto. En el último libro, Héroe del Olimpo, ahora sí empieza la guerra entre dioses y titanes. Porque este resumen ya tardó mucho. Básicamente, Luke se sacrifica y muere para así matar a Cronos de alguna manera. Mi hermana, fan número 2 de Percy Jackson, me regañó por resumirlo así, porque al parecer algunas cosas importantes, como Percy toma la maldición de Aquiles que la hace invencible, excepto de un punto. Nico convence a Hades de entrarle a los putazos. Todo Nueva York es dormida para protegerla. Yo vi en Avengers que no les importó nada. Al final, los dioses quieren compensar a Percy por su valentía y le ofrecen inmortalidad, pero Ra rechaza y pide que mejor los dioses ya se encarguen de sus hijos y que pare el pacto de no tener hijos con mortales, que ya vimos no sirve de nada. Después de eso no hubo más libros y nunca supimos de ellos otra vez. Bueno, eso ahora no importa. Oigan, como que está raro esto, ¿no? ¿Cómo? Pues hay muchas estatuas, ¿no? Yo no voy a tu casa a quejarme de la decoración. A ver, perros, vivimos en un mundo donde cosas de la mitología griega existen en la vida real. ¿Y luego? ¿No lo notas? Las estatuas, siempre trae lentes, los pelos de serpiente. Tienes razón. Gracias. Es Hércules. No, idiota. Es Medusa. Oh. Perdón, chavos, pero la verdad es que les estoy haciendo un favor convirtiéndolos en piedra. Ahora que ya estamos en más o menos la misma página, puedo dar mi humilde opinión. ¿Qué me gustó? Bueno, es divertido, o sea, me gustó en general. Si lo hubiera leído cuando leí Los Juegos del Hambre, Harry Potter, etc., creo que me hubiera hecho muy fan. Específicamente me gustó cómo se plantearon algunos de los giros de la serie. Bueno, todos los que no tenían nada que ver con Luke. Esos sí no estaban tan bien planteados como su sacrificio, o eran
súper obvios, como el giro al final de El Ladrón del Rayo. Otra cosa que me gustó mucho fueron los personajes, junto con los fans son quienes cargan la historia. Seamos sinceros, para quienes no han leído los libros, especialmente durante el resumen, probablemente no se les hizo tan interesante, pero los personajes son muy agradables y los personajes secundarios no se pierden en la historia, porque aunque el libro está narrado desde el punto de vista de Percy, las relaciones tiene y el punto de vista de cada personaje refleja siempre las decisiones que él toma, porque su falla principal es su lealtad que tiene hacia los demás. Percy especialmente es un buen protagonista, es alguien con quien te puedes relacionar un poco más, al menos comparados a otros personajes de este tipo de libros, en particular comparado con ya sabes quién. Ya dije muchas buenas cosas, entonces ahora sí me va a poder quejar a gusto. ¿Qué no me gustó? Todos los artilugios mágicos y convenientes. Por lo menos 3 libros giran alrededor de un objeto conveniente. Bueno, en la batalla del laberinto era una persona, pero ellos no sabían eso todavía. Es otra cosa que es constante en la serie. ¿Cuántas veces uno dice, wow, eso fue conveniente? Como Rachel siendo el hilo, la niebla, etc. El uso de la cultura griega mezclada con la gringa es muy rara, honestamente, pero hablaremos más adelante de eso. Ahora la duda importante ¿es Percy Jackson una copia de Harry Potter? Pues... Slytherin no, Slytherin no, Slytherin no, Slytherin no, Slytherin no, Slytherin no. A ver, morro pendejo, aquí no es Hogwarts. Aquí las casas son dependiendo de quién es tu progenitor. ¿No es más fácil una prueba de ADN? No está en el presupuesto. Mejor dime, ¿qué te gusta hacer? Me gusta nadar, bañarme, tomar agua. Interesante. Creo que entonces... eres hijo de Poseidón. Eso significa que probablemente seas la razón del fin del mundo. Esto es para los 3 fans de Percy Jackson que siguen aquí después de que dije que sí es una copia, porque hay varias cosas en las que se parecen. Morrillo sin papás. Bueno, Percy tenía a su mamá. Un señor oscuro que se pensaba ya había desaparecido. Harry tiene a Voldemort y Percy tiene a Cronos. Una escuela para gente mágica. Bueno, acá es un campamento de verano que si lo piensas tiene más sentido que una escuela. Aunque bueno, ninguno tiene sentido. A nadie se le hace raro que los malos siempre atacan durante el verano. En Harry Potter te puedes hacer esa misma pregunta. A nadie se le hace raro que los malos siempre actúan acorde al calendario de la SEP. Como sea, los dos tienen una Hermione. Bueno, en Harry Potter Hermione hace todo y acá mínimo se reparten la chamba. Un Draco Malfoy, acá en este caso es Luke. En este debate, honestamente, Harry Potter es favorecido de manera injusta, porque seamos sinceros, las películas de Harry Potter son 1000 veces mejores que las de Percy Jackson. Creo que todos podemos acordar que Chris Columbus le echó más ganas a las de Harry Potter. Otra razón por la que se aventaja Harry Potter es por la nostalgia. Ya estamos grandecitos, ya lo podemos aceptar. A los libros de Harry Potter y J.K. Rowling los defendemos por la misma razón. Pero ahí les va mi opinión controversial. Percy Jackson sí es una copia de Harry Potter, pero es mejor. Ya leí todos los libros de las 2 series. Bueno, no he leído El Legado Maldito o las otras 2 series de Percy Jackson, pero ahí les va por qué. Quiero empezar comparando los personajes que la historia elige redimir. En el caso de Percy Jackson es Luke. Harry Potter tiene a Snape y a Malfoy, en general a todos los Slytherin. Lo que redime a Luke es que simplemente está enojado de que los dioses ignoran a sus hijos. De esa manera Cronos lo logra manipular. Y sí, hace cosas malas, pero tiene una motivación al menos redimible desde mi punto de vista. Y bueno, ¿y qué pedo con los candidatos de Harry Potter? Seamos sinceros, los Slytherin son básicamente los nazis. Magos que luchan por excluir a los magos que no son de sangre pura. Después de que los Slytherin básicamente casi destruyen Hogwarts, los demás magos dijeron, ahora son buenos, no se preocupen. Aunque bueno, si lo piensas, eso pasa también en la vida real. Nunca voy a entender por qué la gente defiende a Malfoy. Toda la serie esperas que tenga un momento como Zuko de la leyenda de Aang, pero no pasa nada. En ningún momento desafía los ideales en los que creció y simplemente es otro nazi. Tampoco voy a defender a Snape. Snape estaba enamorado de Lily, la mamá de Harry, cuando eran alumnos en Hogwarts. Pero James, el papá de Harry, le hacía bullying y le robó a su chava. Bueno, en realidad nunca le hizo caso, pero cuando Harry llega a Hogwarts, Snape es un cabrón con Harry, llegando al abuso físico y verbal. Sin embargo, cuando aprendemos que Snape estaba enamorado de la mamá de Harry, aunque ella nunca le hizo caso, se supone que tenemos que perdonarlo. Seamos sinceros, el mensaje de Harry Potter no tiene ni pies ni cabeza. Otro aspecto que prefiero de Percy Jackson es justo a ese cuate. Percy es un fracasado en los ojos de sus compañeros. Por el otro lado, todos aman a Harry. Bueno, menos los de Slytherin, cuando llega a Hogwarts. Percy verdaderamente tiene que ganarse el respeto de los demás en el campamento mestizo y de los dioses del Olimpo. En Harry Potter todos lo siguen sin cuestionarlo, y todo se hace porque él quiere. Además de que ya es bueno en todo cuando llega. Decir que Harry Potter es tu personaje favorito es como decir que Mario es tu personaje favorito de Mario Bros.
Así es, niños, aunque ustedes no lo crean, muchos de los famosos que ustedes conocen eran hijos de dioses también. ¿Como quién, señor D? Pero por ejemplo, George Washington es hijo de Atenea. También Martin Luther King Jr. era hijo de Atenea. Espera, ¿cómo es que ellos dos eran hijos de Atenea si ideológicamente eran muy diferentes? No me interrumpas. ¿A que no adivinan de aquí quién es primo de Hitler? El excepcionalismo americano es la idea de que Estados Unidos no es como los demás países. Ellos son diferentes. Dentro de esta teoría y legado al destino manifiesto, Estados Unidos está destinada a ser una ciudad sobre la colina, cuya función es existir como un modelo a seguir y guiar a los demás pueblos del mundo. En Percy Jackson se introduce esta idea de que las figuras de la mitología griega siguen el centro de la cultura occidental, que en el caso de este universo es Estados Unidos. Riordan justifica esto argumentando que es más fácil para los niños seguir la historia si toma lugar en monumentos reconocibles. Para contradecir eso, podemos simplemente decir que el libro ha llegado más allá de Estados Unidos y que no todos los seguidores de Percy Jackson son gringos, como me imagino que la mayoría de quienes están viendo este video lo son. Aunque es muy simple refutar esta idea, porque Riordan probablemente nunca se imaginó que llegarían a tantos idiomas y países sus libros, pero esto no le quita que promover este excepcionalismo americano, defendiendo a Estados Unidos como centro de la cultura occidental y de la mitología griega, sea un aspecto tóxico en un mundo post-Guerra Fría y post-11 de septiembre. En el norte global, probablemente el excepcionalismo americano es solo para ustedes algo un poco cringe que hacen los gringos, pero tiene un significado diferente en el sur global. El excepcionalismo americano durante la Guerra Fría y las intervenciones en Medio Oriente durante este siglo se utilizaron para justificar el imperio americano, o sea, las intervenciones a países del sur global. Se puede sonar muy lejano hablar de la guerra de Vietnam, la de Corea, el asesinato de Salvador Allende, las masacres de la American Fruit Company en Centroamérica y partes de Colombia, pero la verdad es que el excepcionalismo americano se sigue utilizando para retrasar y suprimir. Recientemente hasta John Bolton, ex consejero de Seguridad Nacional durante la administración de Trump, presumió haber llevado a cabo golpes de estado en otros países. Ahora, con esto no quiero culpar a Riordan o decir que arruina la serie. Riordan simplemente quería que los lectores pudiesen relacionar fácilmente el texto con lo que conocen, y obviamente el libro primero saldría en Estados Unidos, porque de ahí es él. Solo creo que la justificación es un poco floja y apoya elementos tóxicos de la cultura estadounidense. Además, estamos comparando esta serie con la de Harry Potter, que promueve tolerar nazis, abusadores, antisemitismo, y hay todo un arco de Hermione que solo funciona para justificar la esclavitud. Así que todos los Potterheads buscando piedras que puedan seguir aquí, ni lo intenten. Pero repito, no arruina la serie, es un detalle menor. Creo que simplemente se podría haber quedado como otro aspecto conveniente. Se me hace raro que quería justificar los dioses griegos en el gabacho, pero la mayoría de las cosas como la niebla son como de jiji, así es y punto, jiji. Es que, no sé qué hacer, ya no tengo más dioses griegos para introducir, ni pedo, voy a tener que inventarme unos. Niños, les presento al nuevo consejero del Gababedo, Marioneteus, dios de los títeres. ¿Eso qué? ¿Su único poder es hacer títeres o qué? No sé hacer títeres. Entonces, mi habilidad especial es que me sé todas las canciones de 31 minutos. Ok, quiero dejar algo bien en claro. Percy Jackson no es apropiación cultural, ni es el argumento que voy a intentar hacer. Solo hay usos de la cultura griega que son cuestionables. Por ejemplo, cómo se usa para explicar algunas cosas de la historia humana. En el primer libro se nos hace saber que George Washington es hijo de Atenea, y aunque no lo dicen textualmente, que Hitler es el hijo de Hades, y la Segunda Guerra Mundial fue por un conflicto entre dioses. Además de trivializar el holocausto, se eliminan lo que hoy llamaríamos aspectos relacionados a la comunidad LGBT+ de la antigua cultura griega. Es algo muy común que suelen hacer grupos de extrema derecha, idealizan la sociedad griega como esta cultura homogénea en la que todos eran blancos, heterosexuales y por lo tanto funcionaban de tan buena manera, aunque la realidad es que no sucedía eso exactamente. Primero, el concepto que tenemos de persona blanca cambia cada rato en nuestra sociedad, entonces los antiguos griegos probablemente hoy no los consideraríamos blancos porque se mezclaban con gente del norte de África y el Medio Oriente. Segundo, no existían los conceptos y etiquetas que tenemos para la gente
gente LGBT más como hoy. La verdad es que muchas personas veían la sexualidad como algo fluido en aquellos momentos. Por ejemplo, en el libro hay un malentendido sobre lo que es una diosa virgen. Se explica que Atenea es justo eso, y tiene a sus hijos de la misma manera que la Virgen María en el cristianismo. Pero la verdad es que una diosa virgen no es como lo entenderíamos hoy. No es una persona que no tiene sexo, es más cercano a lo que entendemos hoy como una persona sapiosexual o demisexual o asexual. Hay mucha diferencia entre esas tres identidades, pero lo que tienen en común es que favorecen la atracción romántica a la hora de decidir con quién tienen relaciones sexuales. Otro elemento eliminado es el poliamor. Por alguna razón, todos los dioses en la historia son monógamos. También se elimina lo gay de las cazadoras. Ellas fueron inventadas para proteger mujeres lesbianas, bisexuales o que simplemente no querían casarse. Pero en Percy Jackson no se menciona eso. Aquí muchos probablemente están argumentando que no está bien acercar a los niños a aspectos LGBT+, porque todavía están muy chavitos. Ese es un argumento terrible, porque si ese fuera el caso, entonces se debería eliminar el romance que tienen Percy con Rachel y posteriormente Percy con Annabeth. Obviamente no diríamos esto de esas parejas, porque lo heterosexual está normalizado y no incomoda a tus tíos panistas. Entiendo que las criaturas hacen preguntas de todo, pero no debería de ser incómodo decir que es una mujer que se enamora de otras mujeres. Digo, yo soy hetero y a esa edad lo más confuso era entender que un tercio era más que un cuarto. O sea, no mames, uno tiene un 3 y el otro un 4. ¿Cómo le hago? En serio, no explicar de una manera clara les va a dejar más dudas y hará más daño a la larga. Otra vez tengo que aclarar que estos aspectos no arruinan la serie y sé que no fue la intención de Riordan, porque he escuchado que en los spin-offs los aspectos LGBT+ están presentes. También una última cosa antes de cerrar este punto. Con esto tampoco quiero decir que la antigua Grecia era una sociedad utópica para nosotros los progres. No, en realidad también había esclavitud, solo los hombres tenían acceso a la educación y a la toma de decisiones. Pero mencioné los aspectos que hoy consideraríamos como progres porque son utilizados por grupos de extrema derecha para justificar su ideología, y este libro inconscientemente, ojo aquí, hace eso, porque tenemos normalizada la idea que la gente LGBT+ son una moda reciente, lo cual es extremadamente problemático porque ha llevado a la mercantilización de su movimiento y la misma gente que pertenece a él. Luke, no. Perdóname, Percy. No digas eso, Luke. Vas a estar bien. Acuérdate, Percy. Gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ok. Es que, pues ya somos de Disney, Percy. Hay que aprovechar las licencias. Ahorita va a aparecer Nick Fury o qué. Tampoco exageres, mejor ya me voy a morir. Con este video no quiero que odies a Percy Jackson. Los elementos controversiales no arruinan la serie. Harry Potter. De hecho, para mí Percy Jackson es más como el Señor de los Anillos. En la historia obviamente no se parecen nada, pero en que tengo la misma experiencia con ellos. Tengo buenos recuerdos de los libros y por lo menos con el Señor de los Anillos de las películas, pero hay aspectos medio raros que notas cuando revisitas estas sagas, y que los personajes cargan la historia. En conclusión, Percy Jackson es recomendado, tiene personajes memorables, sidequests divertidos. Aparte es un fandom que se preocupa porque todos lo puedan disfrutar. Está muy chido. Que no es algo que hacen los fans del Señor de los Anillos. Eso es todo por hoy. Muchas gracias a mi carnal, la fan de Percy Jackson más grande que conozco. Me ayudó haciendo los títeres y supervisó este guión. Si quieres apoyar más videos como este, puedes apoyarme con una donación en Ko-fi. No sean codos, póngansela del Puebla. Síganme en todas mis redes sociales, link abajo, especialmente en TikTok, donde subo videos chistosos como este. Este güey acaba de descubrir la energía infinita. Miren. Escúchale. Y ya, raza, resolvimos la crisis de energía. Así es. Aporte África. Si no quieres irte de YouTube, puedes ir a ver mi último video sobre las criptomonedas. Vengo a hacerles competencia, disculpen. O puedes checar mi último libro sobre libros, que fue sobre el diario de Greg. Mis papás me dicen siempre que el mundo no gira alrededor de mí, pero yo me pregunto si eso es verdad. Cuando era pequeño vi una película sobre un hombre cuya vida entera era un programa de televisión. El tipo es conocido en todo el mundo sin que él lo sepa. Claro, desde esa película he pensado que a mí me pasa lo mismo. Espero que se estén divirtiendo. Oh, por Dios, Greg está ganando conciencia. Es demasiado tarde. Suscríbete con la campanita, deja un like y comenta cuál es tu sabor favorito de yogurt griego natural. Eso ayuda bastante. El próximo libro es un cómic y es Superman Red Son. Adiós.